Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2. La Biblia es un libro que puede producir maravillas en las vidas de las personas, tanto ahora al presente como lo seguirá haciendo luego del regreso de nuestro Señor. Es la revelación inspirada de Dios acerca del origen y destino de todas las cosas. Está escrita en el lenguaje humano más simple, de tal manera que el menos entendido, el más simple, pueda entender y obedecer sus enseñanzas para su bien. Es el libro que revela la mente de Dios, el estado del hombre, el camino a la salvación, el destino de los pecadores y la felicidad sin fin de los creyentes. Sus lecciones son santas, sus historias son verdad y sus declaraciones inmutables. Así que léela para ser sabio, créela y practicala para tener un andar seguro y en santidad que dé gloria a Dios y bendiga tu vida y las vidas de quienes te rodean. La Biblia contiene luz para dirigirte, alimento para sustentarte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto y la espada del soldado. En ella, las puertas de la vida por siempre son abiertas y las puertas de la perdición claramente declaradas. Cristo y su reino es su tema persistente, grande y singular. Nuestro bien es su propósito y la gloria de Dios es su objetivo primordial. Debe llenar nuestra memoria, gobernar nuestro corazón y guiar nuestros pies en justicia y verdadera santidad. Léela despacio, frecuentemente, con oración y atención, meditándola, escudriñándola, con devoción y estudio, constante y perseverante. Léela de cabo a rabo y de rabo a cabo, varias veces en tu vida, hasta que sea parte de tu ser y genere una fe que desarraigue un sicómoro y se plante en el mar. La Biblia es una mina de riquezas, una fuente de salud y un mundo de placer. Nos es dada en este mundo oscuro y perverso a nosotros, se abrirá en el día del juicio y será por siempre. Cuando vamos a la Biblia, oramos por entendimiento alumbrado, la leemos críticamente, es decir, de manera pormenorizada, y la estudiamos con toda dedicación, como quien no quiere la cosa, pero ciertamente queriendo la cosa, a la corta o a la larga, vamos creciendo en conocimiento y aplicación de esta preciosa palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer primero y luego vamos a ir al de arriba, pero leemos el 7 primero. Considera lo que digo, le dice Pablo por revelación de Dios a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Este fue Pablo por revelación de Dios. Quiere decir que lo que estamos leyendo es revelación de Dios. Le da un mensaje a Timoteo y dice que, así como fue el caso de Timoteo y el de Pablo, es el de todos nosotros que necesitamos que el Señor nos dé entendimiento en todo lo que tenga que ver en nuestra relación con Él, con Dios y con la vida de servicio que dedicamos a Él, a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El contexto inmediato de este versículo es hermoso y nos muestra con toda claridad que tener entendimiento en todo no ocurre de la noche a la mañana o por revelación. Así una noche lo soñaste, entonces te dio entendimiento en todo. No es así. Hay que trabajar la palabra de Dios
como un labrador trabaja la tierra. Versículo 6, por eso leemos el 7 primero y ya vamos arriba al 6 que dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. No siembra la semilla de trigo hoy y mañana cosecha las espigas de trigo. No es así la vida, no es así con la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Todas las cosas importantes de la vida requieren de nuestro esfuerzo para lograrlas. Y llegar a tener cada vez más entendimiento de la palabra de Dios también requiere esfuerzo a lo largo del tiempo. El entendimiento de esta palabra viene trabajándola, es decir, leyendo, orando, estando en familia, damas y caballeros. No hay acá llaneros solitarios. Estando en familia se trabaja la palabra de Dios. Claro que la estudiás solo en tu casa, pero ni hablar. Pero la compartís con tus hermanos, chequeás tus hallazgos, a ver si son verdaderamente verdad la palabra de Dios. Otra visión de un hermano en Cristo puede ayudarte mucho a llegar a un entendimiento. Por eso la familia es parte de nuestro estudio de la palabra. Estudiando, bueno, de nuevo lo enfatizo, y preguntando. Claro que sí, preguntando también. ¿Saben qué pasa? Que nosotros que amamos a Dios nos hemos embarcado en una carrera de por vida, de constante aprendizaje y aplicación de verdades eternas, no de verdades cualquiera, de verdades eternas que salen del corazón de Dios. No importa cuánto sepamos, no, de todos modos, nunca va a ser suficiente. Y definitivamente nunca será todo lo que haya que saber. No hay manera de recibirse, no hay manera de graduarse en la palabra de Dios. Adquirir conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser una constante en nuestra vida. Quiero mostrarles primero en segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 2, lo que dice. Dice, gracia y paz, o sea, está abriendo la epístola, la segunda epístola, la está abriendo Pedro. También por revelación de Dios está diciendo, gracia y paz, o sean multiplicadas. ¿En qué cosa está diciendo esto? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Ven? Necesitamos oración para llegar a ese conocimiento. Primero, necesitamos el conocimiento, necesitamos oración. Yo oro para entender, oro para que mis hermanos entiendan. Nosotros oremos los unos por los otros, que entendamos esta preciosa palabra y compartámosla entre nosotros. También en 2 Pedro, pero en el capítulo 3, en el versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia. ¿Y en qué cosa? Y el conocimiento. Bueno, pero esto fue escrito, qué sé yo, hace unos 2000 años atrás. No sé, una cosa así. Un número parecido a 2000 años atrás. Y cada vez que se leyó esto y cada vez que se siga leyendo, y no voy a decir hasta que venga el Señor Jesucristo, porque esta palabra va a durar aún después de que Él venga. Entonces, cada vez que se lea esta palabra, ¿saben qué va a decir? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria. Ahora y hasta el día de la eternidad. Es decir, desde ahora hasta siempre. Hasta siempre. Hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, mucha gente quiere entender la Biblia, pero no sabe qué se requiere para entenderla. No saben o no quieren reconocer que conocer cualquier cosa lleva tiempo. Ojo, no es que conocer el contenido de la Biblia signifique un esfuerzo extenuante, que uno lo conoce y se tiene que tirar en un colchón por los siguientes 2 días a hacer nada. Nada que ver, no es así de extenuante, pero sí requiere de honestidad en primer lugar. Y algún grado de disciplina y determinación. Requiere dedicación y requiere también de estudio. Juan capítulo 8, por favor. En el versículo 31, terreno conocido, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis, ¿escuchó lo que acabo de decir? Dice
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser discípulo de Él, hay que permanecer en sus palabras. Muy bien, ¿qué beneficio tengo si hago eso? Seréis verdaderamente mis discípulos. Ok, fenómeno, muy bien, hasta ahora me gusta. Veo que tengo que hacer un esfuerzo, qué lástima. Yo pensé que esto era así nomás, fácil, de los domingos nada más. O los miércoles, porque me reúno con la iglesia en casa, entonces los miércoles, los viernes también, voy a pensar, a ver, en esta semana yo pensé la palabra, el vocablo Dios 3 veces. ¡Wow! ¡Qué creyente que soy! No. Está hablando de permanecer, está hablando de discipulado, habla de disciplina. Entonces, alguna disciplina hay que tener. No es una disciplina así, que uno no piensa nada. No, pero es una disciplina del amor, en todo caso, pero es una disciplina. Usted va, usted lee la palabra, la estudia, la comparte con sus hermanos en Cristo, la escucha en las enseñanzas. Cada tanto usted tiene el privilegio de enseñarla también. Entonces es una disciplina. Muy bien, entonces dice que seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué ventaja tengo? Estaba diciendo, y en el 32 te dice cuál es la ventaja que tenéis. Conoceréis la verdad. Bueno, wow, acá ya podría haberse detenido la revelación de Dios a Juan para que escribiera y que nosotros sepamos. Sin embargo, continúa, porque conocer la verdad, fíjate lo que hay que hacer para conocer la verdad. Esa verdad nos hará libres. El conocimiento general acerca del Señor Jesús y de la salvación por gracia, por medio de la fe, están bien disponibles en la superficie de la Biblia, damas y caballeros. Está disponible para todo el mundo que quiera acercarse a Dios. No hay mucho que escarbar para eso. Leen 2 o 3 cositas, vean, yo les voy a decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que escarbar mucho. Hay otras cosas que sí hay que escarbarlas en la palabra. Lleva tiempo, lleva dedicación. No todos estamos capacitados para escarbar tanto. Algunos se creen que sí, escarban y encuentran roca. Pero igual siguen escarbando. No, señores, no todos pueden escarbar. Está todo bien. El tema es que todos podemos leer, todos podemos estudiar, todos podemos compartir la palabra de Dios hasta donde sabemos. Ahora, el tema es que no hay que escarbar mucho, estábamos diciendo, en cuanto a la salvación. La palabra de Dios, la Biblia tiene, yo ahora no tengo el número, en un momento lo había mencionado, son 60 y algo de mil palabras, vocablos, 64.000, no sé, son un montón, no las conté yo, confío en lo que decía Google, pero son como 60.000 vocablos, ¿no? Desde que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta Apocalipsis 22, 21, ahí son unas 64.000 vocablos, 64.000 palabras. Bueno, yo les voy a dar a ustedes 25 para que vean que sin necesidad de escarbar, la persona puede encontrar salvación. Escuchen las 25. Mientras yo las digo, si ustedes quieren las cuentan. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¡boom!, serás salvo. ¿Cuánto tuviste que escarbar para eso? Hay cosas que están ahí nomás en la superficie. ¡Qué preciosa esta palabra! Que la abrís, alguien te la muestra, te dice algo del Señor Jesús, te dice de Dios, te dice que el Señor Jesucristo murió por vos y que Dios lo resucitó de los muertos. Vos lo creés, lo confesás con tu vida, no solamente meramente con la boca, y sos hecho salvo por Dios. ¿Ven? No hay mucho que escarbar. Otras cosas sí hay que escarbar. Primera de Timoteo, capítulo 2, por favor. Hablando de salvación, tan fantástica, tan maravillosa y tan necesaria como es para la humanidad, no es lo único que Dios quiere para los seres humanos. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice que, refiriéndose a Dios, dice, el cual quiere, entonces yo quiero saber qué es lo que quiere Dios, que todos los hombres sean salvos. Genial. Eso es lo que Él quiere. Pero fíjense que hay una I ahí, quiere decir que hay algo más. Dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros necesitamos leer mucho la Biblia si es que deseamos lograr interpretar su corazón y contenido, su razón, su espina dorsal, su argumento. ¿Lo ven? Necesitamos leer mucho la Biblia.
En esa lectura necesitamos ser honestos, damas y caballeros, y tener un corazón dispuesto a cambiar cada vez que encontramos una verdad que no habíamos visto antes. A medida que más estudiamos, más vamos aprendiendo. Por eso tenemos que mantener una mente abierta al cambio y un corazón muy honesto. No queremos jamás manejar la palabra de Dios con engaño. Segunda de Corintios capítulo 4, por favor. Segunda de Corintios capítulo 4, en el versículo 2, dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Está hablando de Pablo y Timoteo, pero se aplica a todos, Ellos lo hacían, lo expresaban acá. Dios les debe haber dicho, no sé, digamos, que Dios le dijo, bueno, deciles, escribí ahí que ustedes dos renuncian a lo oculto y vergonzoso. Bueno, entonces es una buena recomendación para nosotros. Además, más que recomendación, tenemos que tomarlo como un mandato, porque esto es lógico, la honestidad es primero. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Genial. Hay otra versión que lee de la siguiente manera el mismo versículo. Dice: más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Dios nos libre, que jamás hagamos esto. Bueno, ¿por qué dije Dios nos libre? Él no tiene nada que ver si vos la torcés. Sos vos el que tenés que no torcerla. Al contrario, dice, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Vean, la verdad de la milanesa es que con todas las materias de la vida, a medida que leemos, nosotros vamos formando significado de lo que aprendemos. No habrá entendimiento sin significado, por eso es el continuo acumular lo que uno va leyendo, estudiando, escuchando de la palabra de Dios. Nuestras mentes lo que hacen es el trabajo de asimilar y sintetizar lo que sea que Dios haya inspirado para que sea entendido. Es importante recordar que conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios no ocurren sin la intervención de la oración, ni sin la intervención del Espíritu Santo en nosotros, ni sin estudios. Esos son los tres nis. Oración, Espíritu Santo y estudio. Y otra cosa que es también importante saber que no ocurre de la noche a la mañana. Salmos, por favor, 119. La maravillosa palabra de Dios es verdad, es escudriñable y nos presenta un Dios magnífico, un Dios poderoso y amoroso, sumamente encontrable. En ella aprendemos de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice Salmo 119, el versículo 155. Dice lo siguiente: lejos está de los impíos la salvación. ¿Pero por qué? Si estuvo cerca para mí. Acabo de decir, me mató esto, porque yo acabo de decir que era simple, que no había que escarbar nada, que era 25 palabras. Bueno, pero sigamos leyendo a ver si de esta me salvo. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan sus estatutos. Entonces quiere decir que aunque sea impío, si se arrepiente, si pega la vuelta y busca sus estatutos, ¿saben qué va a pasar? Lo va a encontrar. Dios es encontrable, Dios es hallable. ¡Qué bárbara! Mientras van a Isaías 55, les voy a dar la razón. O más bien les voy a decir cuál es la única manera de no encontrar a Dios. Tomen nota. ¿Cómo no encontrar a Dios? ¿Ya anotan? No buscándolo. Si lo buscas, lo vas a encontrar.
En cualquier lugar donde te encuentres, en cualquier circunstancia que te encuentres, lo buscas, lo encontrás. Dios es encontrable, Dios es buscable, es hallable. Él quiere ser hallado. Isaías, ¿y cómo lo encontrás? En sus estatutos, acabamos de leer. Isaías 55, versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Quédense tranquilos, puede ser hallado todavía y podrá ser hallado por mucho tiempo más. Aún después de la venida de nuestro Señor que nos encuentra en el aire y luego regresamos con Él, posamos nuestros pies sobre esta tierra y vamos a gobernar la tierra con Él durante 1000 años. Aún durante esos 1000 años, Dios todavía será encontrable. Mirá si quiere ser encontrado, quiere ser hallado. Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle mientras está cercano. En tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Qué divino que es nuestro Dios! Mirá lo que les está diciendo. Yo sé, nos lo dice a todos, pero no me habla a mí directamente porque yo ya soy salvo. Pero al que no lo es, si lee esto, fíjate la esperanza que tiene el tipo. De encontrarlo a Dios, de saber de que si él pega la vuelta de sus malos caminos y entra a buscarlo a Dios, bueno, Dios va a tener con él misericordia y Dios será amplio en perdonarlo. 8. ¿Por qué esto es así? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos los míos. Mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué linda palabra, es hermoso leerla, ¿no es cierto? Qué bárbaro, uno se pone así en ese momento tranquilo que tiene en su casa, para algunos es la mañana, para otros la mañana no es buena, es mejor la noche, mejor la tarde, en fin, todos funcionamos diferente. Pero ese momento tranquilo que vos tenés para Dios y para vos, abrís tu Biblia, viejo, y lees una cosa y vos decís, pero este versículo yo ya lo leí, ¿cómo puede ser que me emocione de nuevo con la misma cosa por la vez número 1000? Bueno, porque es así con la palabra de Dios, es infinita, es inacabable, es inagotable, es como Él, es como Dios. Así no se termina más esta palabra, porque no se termina más nuestro querido Dios. Pero el tema es que Dios es buscable y hallable. Para no encontrarlo simplemente hay que no buscarlo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Bueno, pues bien, esta palabra que es preciosa, que es maravillosa, fue inspirada por Él mismo a hombres que eligió para que la escribieran y nos llegara a nosotros. Dios desea ser hallado, no ha hecho nada difícil ni imposible el acceso a su corazón de amor. Por eso este título nosotros llamamos a la palabra de Dios las Escrituras. Y cuando escribimos esas Escrituras, la ponemos con mayúscula. Escritura porque se refiere a las Escrituras de la palabra de Dios. Y esta enseñanza tiene como título Origen Divino, Escritura Humana. A pesar de ser un título, la palabra escritura, ahí en el título de la enseñanza, va en minúscula, para que no se confunda con la escritura, porque estamos hablando de escribir ahora, de que escribieron seres humanos. Les aclaro eso cuando la vean. Bien, la Biblia fue inspirada por Dios, contiene la palabra de Él a la humanidad, es la autorrevelación del Creador a su creación. A través de su espíritu, Dios inspiró los escritos de la Escritura en lenguaje humano con el propósito de comunicarse y revelarse al mundo. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice, Segunda de Timoteo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vean, al decir toda la Escritura, está significando que la Escritura en todas sus partes, en cada parte, por minúscula o insignificante que nosotros la consideremos, es inspirada por Dios. Me refiero a esa parte cuando ustedes leen en Génesis y
en Crónicas, que hay unas genealogías así que uno dice, es un montón, no, muchos nombres, ya leí, encima no son José, Pepe, Pedro, Francisco, no, son todos nombres difíciles de pronunciar. Entonces uno agarra, lee hasta el tercero o el cuarto. Los más estudiosos leen hasta el número 11, después ya no leen más y capaz que hay algo ahí que te perdiste. Hay varios ejemplos de eso, que hay unas cosas que son grandiosas en el medio de las genealogías. Puede que para vos sea insignificante, puede que para vos sea aburrido, pero lo que dice 2 de Timoteo 3:16 es que toda es útil. Puede que vos no le veas la utilidad, pero la palabra dice que es útil. ¡Qué bueno! Pero bueno, así que es eso. Hay 2 estudiosos que proponían traducir esta primera parte de la siguiente manera. Toda escritura divinamente inspirada es también útil. Bueno, podría ser que la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento estuvieran escritos y disponibles para cuando Pablo escribió esta, que es considerada su última epístola. De tal modo que esta frase definitivamente incluye a todos los libros de la Biblia. Así que, de nuevo, definitivamente y lógicamente, eso incluye los libros en los que Timoteo, porque le está hablando a Timoteo, fue instruido, educado por su madre y por su abuela, como habíamos leído en 2 de Timoteo 1:5, ustedes luego pueden verlo. Acá dice de nuevo, vamos a concentrarnos en esta parte que dice 2 de Timoteo 3:16, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, nos vamos a concentrar en eso un segundito. Si toda la escritura fue inspirada por Dios, este versículo, ¿por quién fue inspirado? Lógicamente, fue inspirado por Dios. Muy bien. Entonces, en el vocabulario de Pablo, traducido por Casiodoro de Reina, nos dice que la única fuente de lo que varios hombres escribieron es Dios. La escritura está autografiada por Dios y muestra su perfección, su infalibilidad, su imposibilidad absoluta de estar en error y su absoluta confiabilidad. La expresión inspirada por Dios proviene de una sola palabra griega que es theopneustos. Perdón por mi dicción en griego. Si quieren saber cómo se pronuncia, hablen con Sorba, no conmigo. Pero más o menos es así la cosa, es theopneustos. Muy bien, que es una palabra compuesta por theos y por pneuo. En castellano sería Dios más respirar. Strong, un estudioso del griego bíblico, definió esta palabra como divinamente soplado. Así, la manera apropiada de traducirla sería respirada por Dios. Bueno, Dios no es un ser humano, por lo tanto no respira. Esta es una figura literaria que enfatiza que toda la escritura viene desde lo más adentro de Dios. Miren, fíjense, no solamente que viene de mis pulmones, que digamos que mis pulmones terminan, no sé, por acá, y el resto de mi cuerpo hay como 1,20 m más abajo todavía. Pero viene de adentro porque hay toda una biología mía, digamos, para hacer posible que yo haga esta exhalación. Es decir, que todo yo hace posible, aún mis pies hacen posible que yo exhale, ¿lo ven? Viene de recontra dentro de mí este exhalar. Así es lo que quiere comunicarnos. Viene de recontra dentro de Dios. Es tan Dios como Dios mismo, esta exhalación. Muy bien. Así que no hay parte de la Escritura que no haya sido respirada por Dios, exhalada por Él. Así es que no hay parte que no sea como su mismo aliento. Esa escritura confiable, ¿saben qué? Es útil. Es útil. Ese aliento de Dios nos llega a través de la Biblia. Éxodo 6, por favor. Esto significa que el texto original de la palabra de Dios fue dado por Él, exhalado por Dios, a las personas que lo escribieron. Esto lógicamente tiene que coincidir, y de hecho coincide y lo vamos a ver,
con el testimonio dado en la misma Escritura. Vamos a empezar con Éxodo 6, en el versículo 29 que dice, fíjate cómo lo expresa, Entonces Jehová habló a Moisés. Jehová habla a un hombre, muy bien, diciendo, yo soy Jehová. Di a Faraón. Pero ¿por qué no se lo dice él directamente a Faraón? Cosa de Dios. Él necesitó en ese momento de Moisés que hablara por boca de él. Entonces le dice, acá lo que nos dice Éxodo 6:29 es, Dios le dijo a Moisés, andá y decile a Faraón. Entonces Moisés fue y le dijo a Faraón. Así nos llega la Escritura. Dios habló con un santo hombre, el santo hombre habló o escribió en el caso de la Biblia, y así nos llega la Escritura. Lo termino el versículo. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Éxodo 34. En el versículo 27 dice, y Jehová dijo a Moisés, Jehová le dijo a Moisés, ¿ven? Jehová comunicándose con su santo hombre, con Moisés. Escribe tú estas palabras. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Escribió. ¿Qué hacés vos? Leés. Lo que vos leés es lo que algún bendito traductor miles de años atrás escribió o tradujo de lo que Moisés escribió, de lo que Dios le dijo. De tal manera, fíjate, Dios, Moisés, digamos, Casiodoro de Reina y vos. Lo que vos lees es lo que dijo el de arriba. Toda la Escritura es exhalada por Dios. Toda. Fíjate cómo nos llega. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¡Wow! Si no leyéramos esas palabras que Dios le dictó a Moisés, no sabríamos cuál es el pacto. Si no leyéramos Efesios, no sabríamos quiénes somos en Cristo Jesús. Si no leyéramos Romanos, no sabríamos cómo ser salvos. ¿Lo ven? Hay que leer para estar en contacto con el que dictó en primer lugar. Veamos algunas más. Isaías, capítulo 8. En el versículo 1 dice, me dijo Jehová. ¿Ves? Está diciendo que Dios les habló. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Bueno, ¿querés enterarte quién era este tipo? Tenés que leer el contexto. Porque es lo que Dios quiere que nosotros nos enteremos por labios o por pluma de Isaías. Jeremías, capítulo 22. Jeremías 22, versículo 30, dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Está diciendo que escriba algo que le va a ocurrir. Es profecía, es algo que va a ocurrir. El único que puede predecir el futuro, a ver si lo dije bien, el único que puede predecir el futuro, lo habré dicho bien, el único que puede predecir el futuro, ¿saben quién es? El que inspiró esta Biblia. El resto es todo verso, son falsofretas, porque ni siquiera quiero decir profetas falsos, para no mezclarlos con los buenos profetas de Dios, son falsofretas. Son, como dice Roberto, son los profetas con el diario del día anterior. Leen el diario del día anterior y te dicen que va a pasar hoy. Eso es, no es necesario seguir leyendo porque ahí vemos que así ha dicho Jehová, escribid. Jeremías 36, versículo 1, dice, aconteció en el 4º año de Joacim, un desgraciado de aquellos, no sé si este no es el estándar ISO 9000 del desgraciado, este Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo del libro, le dice, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te hablé contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Ocurre que este maldito de Joacim había agarrado los rollos y los rompió, como si eso lo dejara sin palabra de Dios. Es una locura pensar eso. En la fuente de la palabra
no muere. Entonces se la dictó a Jeremías, le dice, bueno, mirá, todo eso que este rompió desde los días de Josías, dale que te lo dicto de nuevo, anotalo todo. Versículo 27, y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Listo, uno no puede deshacerse de la palabra de Dios. Damas y caballeros, quisieron hacerlo por siglos. Quisieron hacerlo por siglos. ¿A vos te parece que desaparece la palabra de Dios porque se quemen Biblias? 2 millones, 1.000 millones, 300.000 millones de Biblias que quemen. No se deshacen de la palabra de Dios. ¿Lo ven? Es así, eso es lo que significa. Habacuc, capítulo 2. Habacuc 2, versículo 2. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Escribe la visión. Le había dado una revelación por visión. Se sentó ahí en el Diosflix. Se sentó ahí, Habacuc le dice, prendete el Diosflix. Encendió el Diosflix, le dio la visión y dice, ok, escribí lo que viste. ¿Lo ven? Así nos llega la palabra de Dios. Este es el testimonio de la misma Escritura de cómo nos llega la palabra de Dios. Gálatas, bien lejos de Habacuc, Gálatas capítulo 1. Este testimonio de la Escritura es no solamente para la revelación del Antiguo Testamento, sino también para el Nuevo. Gálatas 1, versículo 12. Como siempre, la verdad, son pocos ejemplos de la inmensa cantidad de ejemplos que podemos ver en la palabra de Dios, de cómo es que Dios se manifiesta a sus santos hombres para que ellos escriban. Gálatas 1, 12. Dice, pues yo, dice Pablo, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ojo, acá no hay ninguna confusión, La palabra es de Dios, por lo tanto, Él siempre es la fuente de su palabra, aunque en ocasiones esta palabra venga por medio del Señor Jesucristo o de un ángel. La palabra siempre es de Él, no importa quién la dé, porque si decimos, bueno, esta vino de Jesucristo, lo cual es verdad, el Señor Jesucristo sí, claro que revela en esta época después de que fue glorificado, claro que sí, pero la palabra siempre es de Dios, ¿está bien? La palabra es de Él. Vamos a Apocalipsis, por favor, para ver este ejemplo. Acá encima hay todo un listado de créditos de quiénes son los que han razón por la cual, o quienes intervinieron para que llegara a nosotros el libro de Apocalipsis. Capítulo 1, en el versículo 1 leemos así lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿ven? Es de Jesucristo que se la dio Dios. Dios es la fuente siempre de su palabra. No es que porque la dijo Jesucristo, bueno, hay una palabra de Jesucristo y otra palabra de Dios. No. Él como profeta, como agente de Dios, como representante de Dios, Él dio la revelación en nombre de su Padre. Siempre Dios es el origen de su palabra. Siempre. Entonces dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan, ángel, Jesucristo, Dios. ¿Viste? ¿De dónde viene? De acá. ¿A quién le llega? A vos, que estás abajo de Juan. ¿Cómo yo estoy abajo de Juan? Entonces yo leo lo que escribió Juan, que le dijo un ángel, que a su vez se lo dictó el Señor Jesucristo, que a su vez se lo dijo Dios. ¿Lo ves? Siempre que leas, es Dios la fuente, el que genera, el engendrador de su palabra, el creador de su palabra. Versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pues bien, así nos llega la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, por favor.
versículo 21 dice: porque de vez en cuando la profecía fue traída por voluntad humana. El que está leyendo la Biblia debe haber dicho: ¿qué leyó este tipo? Debe estar en otro versículo. Si usted está leyendo la Biblia, si usted sigue la enseñanza como corresponde, ¿no? Porque usted tiene que chequear lo que le enseñan, tiene que saber de dónde sale lo que le enseñan, tienen que documentar en la palabra de Dios lo que le dicen. Entonces usted sabe que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, en contraste, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Ni siquiera una pequeñísima, infinitesimal porción de la Escritura hay que haya sido originada por voluntad humana. Vean que estoy hablando de originada, no estoy hablando de escrita. Estoy hablando de originada por la voluntad humana, sino que esos santos hombres de Dios hablaron por inspiración proveniente directamente de Él. Bien. Hay una enorme división entre las personas en cuanto a la Biblia. Algunos pensamos que es un libro proveniente de Dios y otros que es un libro proveniente de los hombres. Pero nadie puede negar la grandeza de este precioso libro. Es el libro más singular, el más único, el único que jamás haya estado disponible para la raza humana. No hay otro que tenga su continuidad histórica, que haya sido terminado de escribir hace unos 2000 años por más de 40 escritores en varios continentes, en diferentes circunstancias y lugares, en diferentes tiempos, diferentes maneras de expresión, en 3 idiomas, pero hablando todos a una sola voz. No hay otro libro. No hay otro. No hay otro que haya sido publicado tantas veces y que sea tan popular y aceptado por tantas personas. No hay otro que haya sido traducido en tantos idiomas como la Biblia. Soportó las penurias del tiempo y de la despiadada persecución y crítica. Definitivamente es el libro más influyente en la humanidad. Estamos en 2 Pedro capítulo 1, vamos al versículo 17, donde vamos a leer que dice: pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta palabra de Dios escrita es la palabra profética más segura. Pedro, Jacobo y Juan habían escuchado la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa fue una revelación de Dios para esos hombres y para ese momento, y es tan verdadera como el resto de su palabra. Pero toda la que está escrita, aquella que fue dicha en el monte de la transfiguración, también porque ha sido escrita, es la palabra más segura. Es una palabra a la que debemos estar atentos, orando, atentos, estando en la oscuridad del mundo para que ilumine nuestro ser. Es una maravillosa palabra que sí tiene utilidad. Segunda de Timoteo capítulo 3, casi ni haría falta, dejen una marca ahí en Segunda de Pedro 1. Segunda de Timoteo 3, versículo 16, decía, ¿se acuerdan que dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El hecho de que nosotros no veamos utilidad en estas palabras o en alguna porción de esta Escritura no quiere decir que no esté inspirada por Dios. Sos vos el que no ves la utilidad. O sea que ahí hay un inútil. Cada parte de la Escritura es útil porque está inspirada por Él. Y ojo, no es que es inspirada por Dios por ser útil. Es útil porque ha sido inspirada por Dios.
Así es la cosa. Entonces, lógicamente es útil. Al decir toda, no deja lugar a dudas que se refiere al total, totalísimo de la Escritura. Por lo tanto, les sugiero que observe la calidad de palabra que nosotros compartimos, la calidad de palabra que usted piensa, que usted medita en su corazón, la calidad de palabra que usted agarra al desvalido de la vida, a la persona en angustia y necesidad, aquel que tiene el corazón partido o el alma hecha trizas. A esa persona y usted le comparte esta palabra, esta calidad de palabra. No importa que usted no sepa mucho, no importa que usted no tenga frases lindas, que usted no sea bien hablado, que usted no sea florido en el hablar. Pero, damas y caballeros, si nosotros nos animamos a hablar esta palabra, puede cambiar la vida de una persona. Lo que vos leíste en la Biblia esta mañana, lo que leíste hace 2 meses, que todavía está dando vuelta en tu cabeza, Dios hará de alguna manera que personas que tengan hambre y sed de Él se lleguen a vos y vos puedas compartirles esa grandeza, esa simpleza, que son 10, 20, 30 palabras que pueden cambiar la vida de una persona. Si te dijeron alguna vez las 25 palabras de Romanos 10:9 y las creíste, por eso estás acá, tenés vida por siempre, por creer 25 palabras. ¿Qué otra cosa en la vida te da vida por siempre de manera tan simple? Damas y caballeros, qué Dios tan magnífico tenemos. Qué palabra que expresa su corazón, su ardiente deseo, su celo por ser hallado, por ayudar a las personas a que tengamos la vida que Él diseñó que tuviéramos. Qué cosa más bendita, no hay gente más bendita que nosotros, no es posible, no hay gente que sea más bendita que un hijo de Dios, que tenga esta posibilidad de expresar el corazón de Dios a las personas. Vaya, salga, expréselo. Sea pan partido para las personas como alguien fue pan partido para usted. Qué maravillosa toda esta escritura inspirada por Dios que es útil. Al decir toda no deja ningún lugar a dudas, se refiere al total de la palabra. Y no solamente que esa escritura proviene de los pulmones de Dios, si me permiten eso, sino que también es útil, nos da doctrina, que es enseñanza correcta con la que podemos darle un curso, una dirección a nuestras vidas. Además nos dice la palabra cuando estamos equivocados en nuestro modo de pensar y de conducirnos. Nos provee instrucción y justicia para que podamos vivir santamente delante de Dios y de las personas. Esto nos dice claramente que la Biblia puede ser entendida de otro modo, no sería útil. Volvamos a donde dejamos la marca, 2 de Pedro capítulo 1. Habíamos leído ahí en el 21 que decía que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, pues bien, en cuanto al origen del mensaje de la Biblia, es solamente de Dios, no es humano. Eso sí, está compuesta por palabras humanas traídas a nosotros a través de agentes humanos, usando sus vocabularios dentro del marco de las costumbres de sus épocas y de los lugares donde les fue revelada. En ese sentido, la Biblia es divina en su origen y humana en su redacción. Su mensaje no fue concebido por ser humano alguno, pero el mensaje fue comunicado a través de humanos, según fueron seleccionados para hablar y escribir lo que Dios generó y quiso que se supiera. Dios no escribió la Biblia. Fue la gente que habló y escribió el mensaje que Dios quería revelar. Por eso la Biblia es comúnmente llamada la palabra de Dios. Por eso, damas y caballeros, tenemos dos voluntades no confrontadas, sino trabajando en conjunto, al unísono, sinfonizadas. La voluntad de Dios en generar la profecía y la voluntad de los hombres en escribir la profecía. Por eso la Biblia es de origen divino y es de redacción humana. Pero qué bueno que alguien como vos, porque vos sos un ser humano,
Alguien como vos escribió la Biblia con mensaje que venía de Dios, pero alguien como vos la escribió. Era un hombre que tenía sus pasiones, sus virtudes, sus defectos, pero el tipo se jugó, y la escribió. Lo que Dios le dictó, Él la escribió. Entonces vos lees con toda confianza. Capaz que te gusta cómo habla Jeremías y no te gusta tanto como habla Isaías, y capaz que tal tipo te parece que hable un poquitito más florido que otro, pero sigue siendo la palabra de Dios. Un hombre como vos, elegido por Dios, escribió lo que vino de Él. Así que lee tranquilo, lee confiado. Son mensajes que vienen directamente de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Para que hoy nosotros tengamos el enorme privilegio, y vean lo que voy a decir, la practicidad de tener el mensaje de Dios a toda la humanidad en un solo volumen. Miren, ven, distintos tamaños, distintos colores, letra más grande, letra más chica. Pero fíjense si no será práctico para nosotros hoy día, después de Gutenberg. Se tuvieron que conjugar para que tengamos todo en un solo volumen varias voluntades, dos voluntades, la de Dios en revelar su palabra y la de un grupo de maravillosos seres humanos para escribirla. Estas escrituras son en verdad la palabra de Dios que actúa en quien la cree. 1 Tesalonicenses 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual ¿qué? Actúa. ¿En quién? ¿En todo el mundo? No actúa en todo el mundo. En los creyentes. Esta es la palabra que llevaron Pablo y sus colaboradores a los tesalonicenses, que actúan en los creyentes. Esta es la palabra que vos llevás a tus amigos, que actúa en ellos cuando creen. Esta es la palabra que vos llevás a tus enemigos, que actúa en ellos cuando creen. Es esta misma palabra que actúa en los que creen. La Biblia contiene el mensaje de Dios a su gente. Es la verdad que incluye todas las ideas, todos los conceptos, todas las realidades, promesas y pactos. Contiene detalles de su misericordia, de la gracia, de la bondad, de la esperanza, de fe y del amor de Dios. En suma, damas y caballeros, contiene todo lo que Dios inspiró a su gente que escribiera a través del Espíritu trabajando en ellos. Damas y caballeros, tenemos la palabra que Dios quiso que tengamos. Leemos lo que Dios quiso que leamos. ¿Qué más le podés pedir a la vida? Yo sé, hay a veces alguna cuestioncita de una traducción, una palabrita, una coma aquí, un punto allá. Yo sé, pero en general es maravilloso contar con este mensaje que es útil para nosotros, que viene de los pulmones de nuestro querido Dios. Antes nosotros habíamos visto, hace un ratito nomás, que Dios dictó su palabra a Moisés, a Isaías, a Jeremías y a Habacuc en nuestros ejemplos, pero también a todos los otros escritores de lo que hoy son los libros que componen la Biblia. Quiero que por favor ahora vayan conmigo a 2 de Samuel, porque quiero ver en David un ejemplo más de este bendito proceso de transmisión del corazón de Dios a nosotros. 2 de Samuel 23. En el versículo 1 leemos: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo, está hablando del futuro. A ver, ¿de quién estará hablando? De un descendiente de él que Dios le prometió que iba a reinar por siempre. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Así nos ha venido
la palabra de Dios impresa en la Biblia. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Jehová habló por medio de sus hombres elegidos, que tuvieron la voluntad de escribir lo que el Padre les comunicaba. Por eso esta preciosa palabra que tenemos a nuestro alcance es merecedora de que le demos el valor que verdaderamente tiene a los ojos de Dios. Es un libro que tiene poder transformador en el alma del creyente y formador de carácter y virtudes. Revela los deseos de Dios, el camino de salvación, nuestra felicidad sin fin en la tierra recreada al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de la caída de Adán y Eva, nuestros primeros padres. La estudiamos para que llene nuestra memoria, para que gobierne y guíe nuestros pasos en santidad, para darle gloria a Dios con nuestras elecciones y bendecir a las personas a quienes llevamos el conocimiento de Dios. Damas y caballeros, qué gente bendita que somos por tener una Biblia en nuestras manos. Gracias, querido Dios, por todo lo que sabemos que hiciste, y vaya a saber cuántas otras cosas hiciste para que hoy día nosotros tengamos tu palabra. Gracias por todos los valientes que la han transferido de un lenguaje a otro para que llegue en la lengua que hablamos todas las personas de la tierra, para que llegue en nuestro idioma, para que entendamos más, si bien no todo, pero entendamos más de tu corazón de amor, que te conozcamos, querido Dios, como el Dios maravilloso que sos, que querés todas las bendiciones para nuestras vidas. Muchísimas gracias por eso y por traer a nosotros gente que tenga hambre y sed de vos, por hacer de nuestro corazón el que tenga que ser delante tuyo, para que seamos dignos de que vos nos des gente, para que podamos hablarle la grandeza y simpleza de tu ser. Te agradecemos por eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.